¿Qué pudo llevar a alguien a traicionar a las mismas personas a las que juraron proteger? A las mismas personas que tenían su destino en sus manos, les confiaron sus vidas y dependieron de ellos para su seguridad. Esta es la inquietante historia de una familia real cuyas vidas fueron apagadas mientras dormían, no por un enemigo extranjero, sino por sus propios guardias, aquellos encargados de garantizar su seguridad. Este impactante acto de traición sigue siendo uno de los capítulos más trágicos y oscuros de la historia de la realeza. Imagina un tiempo lejano, cuando el poder era la moneda definitiva. Reyes, reinas y sus familias eran los símbolos de fuerza y autoridad. Eran venerados, adorados y a menudo temidos. Pero detrás de las cortinas doradas de la opulencia, las traiciones y conspiraciones bullían, esperando el momento adecuado para atacar. Y para una familia real, ese momento llegó en la oscuridad de la noche, cuando eran más vulnerables. La familia real en el centro de esta inimaginable traición fueron los Romanov, la última dinastía imperial de Rusia. Durante más de 300 años, los Romanov habían gobernado la vasta extensión del Imperio ruso, supervisando un período tanto de gran prosperidad como de inmensa lucha. El zar Nicolás II, el último emperador de Rusia, había ascendido al trono en 1894. Era un hombre profundamente religioso, devoto de su familia y a menudo criticado por su indecisión e incapacidad para guiar a su país a través de las turbulentas aguas de principios del siglo XX. Aunque su reinado vio al imperio crecer en tamaño y riqueza, también estuvo marcado por el descontento, la revolución y la creciente marea de cambio que pronto derrocaría a la monarquía. Sin embargo, el reinado de Nicolás II sería truncado por fuerzas fuera de su control. La Revolución Rusa de 1917, alimentada por el descontento del pueblo ruso, particularmente de la clase trabajadora, llevó al imperio al límite. El zar Nicolás II se vio obligado a abdicar del trono en marzo de 1917, poniendo fin a siglos de gobierno Romanov. Pero si bien Nicolás había perdido su trono, no se le permitió vivir la vida de un hombre común. Él, junto con su familia, fue puesto bajo arresto domiciliario en Tsarskoye Selo, una residencia real en las afueras de San Petersburgo. Durante meses, los Romanov estuvieron confinados en su hogar, despojados de sus privilegios reales y estrechamente vigilados por sus captores. A pesar del cambio en sus circunstancias, Nicolás, su esposa Alejandra y sus 5 hijos Olga, Tatiana, María, Anastasia y el más joven, Alexei, se mantuvieron notablemente serenos. Vivieron bajo la atenta mirada de sus guardias, quienes estaban asignados para protegerlos, o eso parecía. Pocos sabían que los mismos hombres encargados de su seguridad ya habían comenzado a planear su desaparición. Durante su cautiverio, los Romanov fueron trasladados varias veces, y cada reubicación marcó un cambio en sus condiciones. La familia fue finalmente enviada a la casa Ipatiev en Ekaterimburgo, una remota ciudad en los montes Urales, lejos de las miradas indiscretas de la élite rusa. Fue aquí donde sus últimos días se desarrollarían en un horrendo acto de traición. Los guardias, una vez leales sirvientes de los Romanov, se habían desilusionado con sus antiguos gobernantes. Muchos de ellos habían sido radicalizados por la creciente influencia de los bolcheviques, el partido revolucionario liderado por figuras como Lenin, quienes habían prometido desmantelar el viejo orden y redistribuir la riqueza y el poder al pueblo común. Los Romanov, a sus ojos, representaban todo lo que estaba mal en Rusia, un símbolo de aristocracia, privilegio y tiranía. Pero no solo los guardias estaban tramando la caída de la familia real. En el caótico período posterior a la revolución, la dirección bolchevique, liderada por Lenin, había tomado la decisión de ejecutar a los Romanov. Veían a la familia como un posible punto de reunión para las fuerzas contrarrevolucionarias y temían que, si se les dejaba con vida, podrían convertirse en mártires del antiguo régimen. La decisión se tomó con rapidez y sin dudar. En las primeras horas de la mañana del 17 de julio de 1918, la familia fue despertada con el pretexto de que necesitaban ser trasladados a un lugar más seguro. Fueron conducidos al sótano de la casa,
donde se sellaría su destino. Al entrar en la habitación tenuemente iluminada, los Romanov probablemente no tenían idea de que estaban a punto de ser asesinados por los mismos hombres en quienes habían confiado. Los guardias, bajo órdenes de la dirección bolchevique, abrieron fuego contra la familia. Los disparos resonaron, perforando el silencio de la noche. La familia real, una vez las personas más poderosas de Rusia, ahora luchaban por sus vidas en una lucha final y desesperada por la supervivencia. El sonido de los disparos resonó en la casa, pero el derramamiento de sangre estaba lejos de terminar. En el caos que siguió, los guardias dispararon a los miembros de la familia varias veces. Los cuerpos de los Romanov fueron luego trasladados y escondidos, sus restos esparcidos por un bosque remoto. Este espantoso evento marcó el final de la dinastía Romanov y el nacimiento de una nueva era en la historia rusa. Los guardias que habían sido encargados de proteger a la familia real se habían vuelto contra ellos, impulsados por el celo revolucionario, el miedo o quizás un sentido equivocado del deber. Pero cualesquiera que fueran sus motivaciones, sus acciones han sido condenadas por la historia. La tragedia de los Romanov sigue cautivando al mundo, no solo como una historia de traición y asesinato, sino como un símbolo de la naturaleza brutal y a menudo violenta de la revolución. El legado de los Romanov perdura no solo a través del recuerdo de sus trágicas muertes, sino a través de las historias de sus vidas. Sus ejecuciones han sido inmortalizadas en libros, documentales y películas, asegurando que el mundo nunca olvide el momento en que los guardias se volvieron contra sus propios gobernantes. Las preguntas que rodean sus muertes, quién fue verdaderamente responsable, por qué sucedió y cómo se pudo haber evitado, continúan alimentando el debate y la fascinación histórica. La historia de los Romanov es un crudo recordatorio de la fragilidad del poder, las consecuencias de la traición y el implacable avance de la historia. ¿Cómo pudo ocurrir algo tan horrendo como la traición de la familia Romanov? ¿Qué llevó al punto en que aquellos que juraron proteger a la familia real se convirtieron en los agentes mismos de su desaparición? La escalofriante historia detrás de la caída de los Romanov no es solo una tragedia real, sino también la intersección de la política, la revolución y la naturaleza humana. Para entender los motivos y acciones de quienes participaron en el asesinato de la familia real, debemos retroceder en el tiempo para explorar el complejo clima sociopolítico de Rusia a principios del siglo XX. El Imperio ruso, bajo el zar Nicolás II, se estaba desmoronando. En 1917, el país estaba al borde del colapso. Una serie de derrotas militares durante la Primera Guerra Mundial habían agotado los recursos de la nación, y el pueblo ruso, cansado de años de guerra y sufrimiento, comenzaba a levantarse contra la monarquía. La insatisfacción del pueblo común se reflejaba en la creciente desilusión de la élite. El zar Nicolás II, a pesar de sus intentos de reformar y modernizar el imperio, permaneció en gran medida desconectado del sufrimiento de sus súbditos. Su decisión de liderar personalmente el ejército ruso durante la guerra, a pesar de carecer de experiencia militar, fue vista como un error catastrófico que lo alejó aún más tanto del ejército como del público. La Revolución de febrero de 1917 fue el punto de inflexión. Manifestantes, principalmente trabajadores y soldados, salieron a las calles de Petrógrado, ahora San Petersburgo, para exigir el fin de la guerra, la escasez de alimentos y el gobierno opresivo. Las protestas escalaron rápidamente, y el ejército del zar, una vez leal a la monarquía, se vio obligado a volverse contra él. El 15 de marzo de 1917, Nicolás II se vio obligado a abdicar del trono, poniendo fin a más de 300 años de gobierno Romanov. Su abdicación fue un momento monumental en la historia rusa, marcando la caída de una de las monarquías más antiguas de Europa. Pero lo que siguió fue aún más dramático. Después de la abdicación de Nicolás, él y su familia fueron puestos bajo arresto domiciliario en Tsarskoye Selo, una residencia real a las afueras de San Petersburgo. Fue aquí donde la vida de la familia comenzó a desmoronarse. Sus antiguos privilegios fueron despojados y se convirtieron en prisioneros en su propia casa. Sin embargo,
los Romanov no fueron condenados a muerte inmediatamente. En los meses iniciales posteriores a la abdicación, todavía había esperanza, especialmente dentro de la familia real, de que la revolución no significaría el fin para ellos. Nicolás y Alejandra, su esposa, se aferraban a la creencia de que podrían vivir sus vidas en el exilio o al menos se les permitiría salir de Rusia. Pero esa esperanza se erosionó lentamente a medida que la situación política en Rusia se deterioraba. A raíz de la abdicación, Rusia se sumió en el caos. La Revolución de Febrero había llevado al establecimiento de un gobierno provisional, pero este carecía de legitimidad y del apoyo del pueblo. Mientras tanto, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, ganaban impulso. Prometieron paz, tierra y pan al pueblo, capitalizando el descontento que había impulsado la revolución. En octubre de 1917, los bolcheviques habían tomado el poder en lo que se conocería como la Revolución de Octubre, y el gobierno provisional fue derrocado. Este cambio de poder alteró drásticamente el destino de los Romanov. Los bolcheviques, que se habían radicalizado por la revolución, estaban decididos a eliminar cualquier amenaza potencial a su recién adquirido control. Los Romanov, como símbolos del antiguo régimen, eran vistos como reliquias peligrosas de un pasado que necesitaba ser erradicado. El nuevo gobierno bolchevique, liderado por Lenin, desconfiaba de los Romanov y temía que su presencia pudiera reunir fuerzas contrarrevolucionarias para restaurar la monarquía. La familia fue trasladada de Tsarskoye Selo a la casa Ipatiev en Ekaterimburgo, una ciudad remota en los montes Urales, donde permanecerían bajo la atenta mirada de las autoridades bolcheviques. Al principio, a los Romanov se les dijo que serían reubicados en otro lugar seguro, pero la realidad era mucho más siniestra. El encarcelamiento de la familia se volvió cada vez más duro, fueron estrechamente vigilados y sus movimientos fueron restringidos. Los niños, que alguna vez habían disfrutado de una vida privilegiada, ahora estaban privados de los lujos a los que se habían acostumbrado. Alejandra, la zarina, siempre había sido una mujer profundamente religiosa y recurrió a la oración como medio para afrontar su terrible situación. Nicolás, aunque seguía siendo el antiguo zar, se había vuelto cada vez más desanimado, consciente de que el destino de su familia era cada vez más incierto. Mientras tanto, los guardias que habían sido asignados para proteger a los Romanov estaban experimentando una transformación. No eran meros soldados siguiendo órdenes, eran revolucionarios, miembros del partido bolchevique, comprometidos con la destrucción del antiguo régimen. Para ellos, los Romanov no eran simplemente prisioneros, eran símbolos de opresión y privilegio, que representaban todo lo que la revolución había tratado de derrocar. Los hombres que una vez custodiaron a la familia real con lealtad y respeto, ahora estaban impulsados por el fervor revolucionario y un sentido del deber hacia el nuevo régimen. Entre estos guardias se encontraba Yakov Yurovsky, el jefe del escuadrón de ejecución. A Yurovsky, un simpatizante bolchevique, se le encomendó la supervisión del encarcelamiento de los Romanov. Se convirtió en una de las figuras clave en el destino final de la familia. Fue Yurovsky quien finalmente ejecutaría a los Romanov, convirtiéndolo en una de las figuras más infames de la historia rusa. Pero las acciones de Yurovsky no fueron tomadas de forma aislada. Eran parte de un plan más grande ideado por la dirección bolchevique para eliminar a la familia real y consolidar su control del poder. En la noche del 16 de julio de 1918, la familia fue despertada y se les dijo que serían trasladados una vez más, esta vez a un lugar más seguro. Fueron conducidos al sótano de la casa Ipatiev, donde se les dijo que esperaran. En la habitación tenuemente iluminada, los Romanov probablemente creyeron que estaban a punto de ser reubicados, pero en cambio, estaban a punto de ser ejecutados. Mientras los guardias se preparaban para llevar a cabo sus órdenes, se posicionaron alrededor de la habitación, listos para abrir fuego. En los momentos previos a la ejecución, los Romanov estaban, según los informes, tranquilos, ajenos al peligro inminente. Entonces, sin previo aviso, sonaron los primeros disparos. La familia, una vez la más poderosa de Rusia,
ahora se encontraba luchando por sus vidas. La descarga inicial de disparos no los mató inmediatamente. Los miembros de la familia, incluidos los 5 hijos, cayeron al suelo, pero aún estaban vivos. Fueron necesarias varias rondas más para terminar el trabajo. El caos del momento solo aumentó el horror de la escena. Algunos de los niños fueron encontrados más tarde, habiendo sobrevivido más tiempo de lo esperado, con informes que sugieren que Anastasia, la hija menor, había logrado sobrevivir a varios disparos solo para ser rematada más tarde. El sufrimiento de la familia se prolongó, un trágico testimonio de la brutalidad de su asesinato. Una vez que la ejecución se completó, los guardias, bajo las órdenes de la dirección bolchevique, se deshicieron rápidamente de los cuerpos. A los Romanov no se les dio un entierro adecuado. En cambio, sus cuerpos fueron llevados a un bosque remoto y enterrados en una tumba sin nombre, en un intento de borrar cualquier rastro de su existencia. Pero como ha demostrado la historia, los Romanov estuvieron lejos de ser olvidados. Sus muertes marcaron el capítulo final del Imperio ruso y el comienzo de una nueva era bajo el gobierno bolchevique. ¿Por qué el asesinato de los Romanov sigue resonando hoy, casi un siglo después de que ocurriera? ¿Es la trágica pérdida de una familia que había gobernado durante más de 300 años, o es la inquietante imagen de sus últimos momentos? Quizás sea el escalofriante recordatorio de la brutalidad de las revoluciones, donde incluso los juramentos más sagrados, los de lealtad y protección, se rompen en nombre de una causa mayor, cualquiera que sea la razón. El trágico final de la familia Romanov se ha convertido en un símbolo tanto de los horrores de la revolución como del precio del poder. Después de la ejecución de los Romanov, el gobierno bolchevique trabajó rápidamente para suprimir cualquier rastro del legado de la familia. Los cuerpos fueron enterrados apresuradamente en un lugar no revelado, y todo el episodio fue encubierto para evitar cualquier posible protesta. La dirección bolchevique, liderada por Lenin, no deseaba convertir el asesinato de los Romanov en un martirio que pudiera inspirar movimientos contrarrevolucionarios. Para ellos, la muerte de los Romanov no fue solo el fin de una familia, sino la erradicación del antiguo orden que había controlado Rusia durante siglos. El mensaje era claro. Los Romanov, una vez símbolos de la Rusia imperial, ahora no eran más que víctimas de la historia. Pero los intentos de los bolcheviques de borrar a los Romanov de la historia no tendrían éxito. En los años posteriores a la ejecución, comenzaron a circular rumores sobre el destino de la familia real. Algunos afirmaban que Anastasia, la hija menor, había sobrevivido a la masacre y vivía escondida. Estos rumores se extendieron tanto que varias mujeres se presentaron, cada una afirmando ser Anastasia. La más famosa de estas mujeres fue Anna Anderson, quien pasó años en Alemania y Estados Unidos afirmando ser la hija superviviente del zar Nicolás II. A pesar de las extensas investigaciones y las pruebas de ADN, en la década de 1990, el misterio de la supervivencia de Anastasia persistió durante décadas, alimentando una fascinación global por el trágico destino de los Romanov. Los verdaderos restos de los Romanov no se descubrirían hasta 1979, cuando se encontró una fosa común cerca de Ekaterimburgo. Se desenterraron los restos del zar, la zarina y sus 5 hijos, pero faltaban los restos de 2 miembros de la familia, probablemente Alexei y una de las hijas. No fue hasta 2007, casi 90 años después de las ejecuciones, que las últimas piezas de los restos de la familia Romanov fueron descubiertas e identificadas mediante pruebas de ADN. El misterio que había rodeado sus muertes finalmente llegó a su fin, pero el dolor y el impacto de su ejecución seguirían resonando a lo largo de la historia. La ejecución de los Romanov sigue siendo uno de los eventos más controvertidos del siglo XX, no solo por su brutalidad, sino porque marcó el fin violento de una era. Durante siglos, los Romanov habían simbolizado el poder y la grandeza de la Rusia imperial, pero sus muertes simbolizaron el colapso total de la monarquía rusa. Los bolcheviques no solo destruyeron a la familia, sino la idea misma de la monarquía en Rusia. La revolución que lideraron cambió el curso de la historia rusa para siempre, creando un nuevo orden bajo Lenin y más tarde
Iósif Stalin, fue una era marcada por la violencia, la represión y la destrucción total de la antigua aristocracia. La caída de los Romanov no fue solo la muerte de una familia, fue la muerte de un sistema que había gobernado durante más de 3 siglos. Pero ¿qué hay de los guardias que los ejecutaron? Los hombres a quienes se les había encomendado proteger a los Romanov y que en cambio se convirtieron en sus verdugos. La historia ha pasado por alto en gran medida sus motivos y acciones. Si bien el papel del liderazgo bolchevique en la decisión de asesinar a los Romanov está bien documentado, los guardias mismos siguen siendo figuras enigmáticas. Yakov Yurovsky, el líder del escuadrón de ejecución, ha sido objeto de mucha discusión, pero los otros guardias permanecen en gran parte desconocidos. ¿Eran bolcheviques leales que actuaban bajo órdenes o tenían motivaciones personales para cometer un acto tan atroz? ¿Estaban impulsados por el celo revolucionario, el odio a la monarquía o el miedo a su propio destino si desobedecían a los bolcheviques? Yurovsky, un exmiembro de la policía secreta soviética, era un bolchevique comprometido que había estado involucrado en la revolución desde el principio. Fue responsable de llevar a cabo muchas de las ejecuciones de antiguos nobles y realistas durante la Guerra Civil Rusa. Las acciones de Yurovsky esa noche fueron un reflejo de su profundo compromiso con la causa bolchevique. Él veía a los Romanov como símbolos del antiguo régimen, enemigos de la revolución que debían ser erradicados para asegurar el futuro del Estado soviético. Para él, la ejecución fue un acto necesario, uno que evitaría cualquier posible restauración de la monarquía. Pero incluso la fría lógica de Yurovsky no puede explicar completamente la brutalidad de la ejecución. Los Romanov no solo fueron asesinados, fueron torturados y mutilados. Los cuerpos fueron eliminados apresuradamente en una fosa común, y se hicieron esfuerzos para borrar cualquier evidencia de su existencia. ¿Por qué un final tan despiadado y violento fue simplemente un reflejo del enfoque totalitario de los bolcheviques hacia el poder? ¿O hubo algo más personal involucrado? La brutal manera en que los Romanov fueron asesinados ha dejado a muchos historiadores cuestionando si los guardias fueron motivados puramente por la ideología revolucionaria o si la animosidad personal jugó un papel. Algunos argumentan que la ejecución fue pensada como un acto simbólico de venganza, una demostración del poder de los bolcheviques y su capacidad para destruir el antiguo régimen, pero otros sugieren que los guardias, muchos de los cuales eran campesinos pobres que habían sufrido bajo la aristocracia, pudieron haber tenido una satisfacción personal al ejecutar a la familia real. Después de todo, los Romanov no eran solo gobernantes, eran símbolos de opresión para millones de rusos. Para muchos rusos, la ejecución de los Romanov fue un momento pivotal en la historia, uno que simbolizó la transformación radical del país. Fue un momento que destrozó el antiguo orden social e inauguró una nueva era bajo el gobierno bolchevique. La violencia y la traición de esa noche sentaron las bases para las décadas venideras, una era de purgas políticas, represión y supresión de la disidencia. Pero a pesar de los esfuerzos de los bolcheviques por borrar la memoria de los Romanov, el legado de la familia ha persistido, inspirando innumerables obras de literatura, cine y arte. La trágica muerte de los Romanov no es solo una historia de traición y asesinato. Es un recordatorio de los peligros de la revolución y el precio del poder absoluto. ¿Qué nos enseña la tragedia de los Romanov sobre la naturaleza de las revoluciones y la búsqueda del poder? Es posible que la brutal ejecución de una familia real, que alguna vez dominó la lealtad de todo un imperio, revele un lado más oscuro de la naturaleza humana. La historia de los Romanov trasciende el violento final de una familia. Ofrece un retrato escalofriante de cómo la sed de poder, junto con un cambio radical, puede llevar a la destrucción de todo lo que una vez se tuvo por valioso. Sin embargo, incluso mientras los revolucionarios bolcheviques buscaban aplastar el antiguo régimen, el legado de los Romanov perduró, convirtiéndose en una parte indeleble de la historia de Rusia. Para los bolcheviques, la ejecución de los Romanov fue más que un simple acto de venganza. Fue un paso esencial para consolidar su autoridad y eliminar cualquier amenaza a su régimen. Nicolás II y su familia eran símbolos de un pasado que los bolcheviques buscaban borrar.
Al ejecutarlos, los revolucionarios esperaban cortar los últimos lazos con la monarquía zarista y establecer su nuevo sistema libre de las sombras inminentes del legado Románov. Sin embargo, este movimiento calculado no logró borrar a la familia de la conciencia rusa. En cambio, los inmortalizó, transformando su trágico final en una historia de martirio, para algunos, y un símbolo perdurable de la antigua Rusia para otros. La Revolución Rusa, aunque exitosa en desmantelar la monarquía y establecer un nuevo orden político, no logró erradicar el atractivo de los Románov. A lo largo de las décadas, la trágica historia de la familia Románov fue revisitada una y otra vez. Su caída no fue solo una pérdida política, se convirtió en una herida emocional y cultural, una que no sanaría fácilmente. Los Románov no fueron simplemente los últimos emperadores de Rusia, fueron una familia unida por el amor, el sufrimiento y la devoción mutua. Las imágenes del zar Nicolás y su esposa Alejandra, junto a sus hijos, fueron imbuidas de una cualidad casi mítica, especialmente a medida que pasaban los años y las promesas de la revolución parecían incumplidas. En los años posteriores a su ejecución, la historia de los Románov se convirtió en una fuente de fascinación. Sus vidas, su caída y sus trágicas muertes han sido objeto de innumerables libros, documentales y películas. La narrativa de los Románov se convirtió no solo en un cuento de infortunio real, sino en uno que trascendió su condición de gobernantes. Se convirtió en la historia de una familia que, a pesar de su posición privilegiada, sufrió de maneras inimaginables para la gran mayoría de sus súbditos. Los Románov fueron una familia atrapada entre dos mundos, uno de lujo y poder, el otro de dolor y revolución. Su destino, en muchos sentidos, se convirtió en la historia de la vieja Rusia, siendo arrastrada por la marea de la historia. Uno de los aspectos más duraderos del legado Románov es el misterio que rodea la supervivencia de Anastasia. Los rumores de que Anastasia había sobrevivido a la ejecución se convirtieron en uno de los aspectos más sensacionales de la historia de los Románov. Durante décadas, personas de todo el mundo especularon sobre si la hija más joven de los Románov había escapado de las balas que mataron a su familia. Anna Anderson, la mujer que pasó muchos años afirmando ser Anastasia, se convirtió en un símbolo de este misterio. A pesar de sus afirmaciones, las pruebas de ADN realizadas en la década de 1990 demostraron definitivamente que Anderson no era Anastasia, pero los rumores persistieron durante años. La pregunta de si Anastasia sobrevivió a la masacre cautivó la imaginación de millones, convirtiendo la tragedia de los Románov en una historia de esperanza y misterio en medio del horror. El descubrimiento de los restos de los Románov, a fines del siglo XX, finalmente cerró el misterio que rodeaba sus muertes. En 1979, el primer conjunto de restos fue encontrado cerca de Ekaterimburgo, y no fue hasta 2007 que se descubrieron los últimos restos desaparecidos de Alexei y una de sus hermanas. Estos descubrimientos fueron fundamentales, ya que disiparon los rumores que habían circulado sobre los Románov durante décadas. Los restos fueron identificados mediante pruebas de ADN, y la familia finalmente fue sepultada con la dignidad que se les había negado en vida. Su lugar de descanso final, un entierro apropiado, simbolizó la conclusión de su tumultuoso viaje. Sin embargo, incluso cuando sus restos físicos fueron puestos a descansar, el impacto de los Románov continuó reverberando a través de la historia rusa y mundial. Sus muertes no fueron solo un momento de tragedia personal, simbolizaron la muerte de todo un orden social. La caída de los Románov marcó el fin del Imperio ruso y el ascenso de la Unión Soviética. Pero la revolución, con todas sus promesas de igualdad y justicia, no eliminó las desigualdades de la sociedad rusa. De hecho, bajo los bolcheviques y más tarde Stalin, Rusia experimentaría una nueva forma de opresión, una que reemplazó el privilegio aristocrático con el control totalitario. La revolución no entregó la utopía prometida por Lenin y sus seguidores, y el legado de los Románov, a pesar de su brutal asesinato, continúa subrayando las complejidades y contradicciones del cambio revolucionario. La historia de los Románov también habla de la naturaleza del poder. Cómo una familia real,
una vez en la cúspide del poder, cae tan precipitadamente. ¿Qué dice esto sobre la fragilidad del poder, especialmente cuando ese poder se basa en el derecho divino de los reyes o el privilegio heredado? La caída de los Románov no fue solo un cambio político, fue una ilustración dramática de cómo una dinastía, a pesar de su inmensa riqueza e influencia, puede ser derrocada por una ola de agitación social. La desaparición de los Románov es un crudo recordatorio de que nadie, por poderoso que sea, es inmune a las fuerzas de la historia. Esta historia también destaca el papel de la traición. Los guardias a quienes se les confió la protección de los Románov no actuaron por su cuenta. Seguían órdenes, pero está claro que la traición fue más profunda que la simple obediencia al liderazgo bolchevique. Estos hombres, muchos de los cuales habían sido campesinos u obreros, fueron atrapados en un fervor revolucionario que exigía la destrucción completa del viejo orden. El hecho de que llevaran a cabo la ejecución de toda una familia habla de la poderosa fuerza de la ideología, que puede anular la empatía humana. Los guardias, una vez sirvientes leales, se habían convertido en instrumentos de violencia política. Esta transformación de protector a verdugo es uno de los aspectos más inquietantes de la tragedia Románov. En un sentido más amplio, el asesinato de los Románov es una historia de advertencia sobre los peligros del cambio radical. Las revoluciones a menudo prometen un futuro mejor, pero también tienen el potencial de caer en la violencia y el caos. Los Románov, a pesar de sus defectos y las fallas de la monarquía que representaban, fueron víctimas de una revolución que finalmente no cumplió sus promesas. Sus muertes no fueron el fin de la historia, sino el comienzo de otro capítulo, uno marcado por el miedo, la represión y el establecimiento de un régimen que gobernaría Rusia con mano de hierro durante las décadas venideras. Los Románov fueron víctimas de una revolución, pero en muchos sentidos también fueron víctimas de su tiempo, su poder y las cambiantes mareas de la historia. ¿Qué aprendemos de la caída de los Románov que se aplica a las revoluciones que vinieron después? Podemos establecer paralelismos entre el violento final de la familia imperial de Rusia y las innumerables otras revoluciones a lo largo de la historia. La ejecución de los Románov no es solo un momento congelado en el tiempo, sirve como un espejo de la naturaleza caótica y a menudo brutal de los levantamientos políticos. La trágica desaparición de la familia y las consecuencias que siguieron ofrecen ideas críticas sobre la relación entre el poder, la revolución y la crueldad del cambio. La historia de los Románov revela la trágica ironía de las revoluciones, cómo las mismas fuerzas que buscaron derrocar un viejo sistema a menudo replicaron la misma violencia y opresión que intentaron desmantelar. Los bolcheviques, en su búsqueda de una sociedad nueva e igualitaria, recurrieron a las mismas herramientas de violencia y control que habían caracterizado al régimen zarista. La revolución había prometido al pueblo la liberación de la aristocracia, pero el resultado fue una forma de gobierno aún más dura bajo Lenin y luego Stalin. Las ejecuciones de los Románov no fueron solo un acto político, fueron una purga simbólica del viejo mundo en favor de un sistema nuevo, aunque igualmente brutal. A pesar de la afirmación de los bolcheviques de que estaban ejecutando a los Románov para evitar que se convirtieran en símbolos de la contrarrevolución, la muerte de la familia hizo precisamente lo contrario. Lejos de extinguir la llama del realismo, la ejecución de los Románov los convirtió en mártires a los ojos de muchos rusos, tanto durante como después de la revolución. Los bolcheviques habían esperado eliminar la posibilidad de un regreso real, pero sus acciones, en cambio, inmortalizaron a los Románov en la mente del pueblo ruso. Los últimos momentos de la familia, la violencia y el posterior encubrimiento han quedado grabados en la historia rusa, asegurando que los Románov nunca serían olvidados. La forma de la muerte de los Románov también dice mucho sobre la crueldad que puede acompañar la búsqueda del poder. La ejecución no fue rápida y limpia, fue un asunto prolongado y brutal, destinado a poner fin a su reinado y humillarlos. Se dice que los guardias que llevaron a cabo la ejecución se habían vuelto cada vez más inseguros de sus órdenes a medida que la situación se intensificaba. Muchos de ellos, incluido Yurovsky, el líder del escuadrón de ejecución,
expresaron su arrepentimiento en los años posteriores a los asesinatos. Sin embargo, su arrepentimiento llegó demasiado tarde, ya que sus acciones ya habían sellado el destino de los Románov y el destino de Rusia. Lo que siguió fue un periodo turbulento y doloroso para Rusia, lleno de luchas por el poder, guerra civil y años de sufrimiento para la gente común. La ejecución de los Románov también destacó la vulnerabilidad incluso de las familias más poderosas. A pesar de toda su riqueza, influencia y grandeza, estaban indefensos ante una ideología que buscaba remodelar la sociedad. La revolución los despojó de su riqueza, poder y estatus, reduciéndolos a meros prisioneros. Incluso con todos sus títulos reales, los Románov no tenían control sobre el curso de su propio destino una vez que la revolución había tomado el control. Su trágico final sirve como un duro recordatorio de que el poder, por absoluto que sea, puede ser fugaz ante el cambio revolucionario. En un sentido más amplio, la caída de los Románov es un testimonio de la naturaleza brutal de la historia. Es un recordatorio de que las revoluciones a menudo no terminan con el establecimiento de una sociedad justa y pacífica, sino con más violencia y la consolidación del poder por parte de nuevos gobernantes. En el caso de la revolución bolchevique, los ideales de igualdad, libertad y justicia fueron eclipsados por la dura realidad de una dictadura. En lugar de la utopía prometida, Rusia cayó en un período de terror, con millones de personas sufriendo bajo el régimen totalitario de Joseph Stalin. Las muertes de los Románov, en cierto modo, representaron la muerte de cualquier esperanza de una Rusia justa y pacífica bajo el nuevo régimen. El idealismo de la revolución fue rápidamente reemplazado por el puño de hierro del control bolchevique. El legado de los Románov, sin embargo, continúa influyendo en la cultura y la historia rusas. A pesar del sufrimiento y la pérdida que padecieron, los Románov siguen siendo parte de la conciencia nacional rusa. Su historia ha sido contada y recontada a través de innumerables libros, documentales y películas. Han sido retratados no solo como figuras reales, sino como símbolos trágicos de la caída de un imperio. Su historia es un poderoso recordatorio de la fragilidad del poder, la inevitabilidad del cambio y el costo de la revolución. Es un relato que continúa resonando en la gente de hoy, especialmente al ver ecos de dinámicas similares en revoluciones en todo el mundo. En muchos sentidos, la historia de los Románov sigue siendo relevante hoy en día. Así como los bolcheviques buscaron destruir el viejo orden para dar paso a uno nuevo, las revoluciones modernas a menudo prometen el fin de la opresión y el establecimiento de la igualdad. Sin embargo, como nos ha demostrado la historia, estas revoluciones rara vez cumplen sus elevadas promesas. El deseo de poder y control tiende a corromper incluso las causas más nobles. Los Románov no fueron solo víctimas de una revolución, fueron bajas de un sistema que buscó derrocar lo viejo en favor de un nuevo orden, pero al final, ese nuevo orden resultó ser tan brutal y opresivo como el que reemplazó. La historia de los Románov, en el contexto de las revoluciones a lo largo de la historia, también plantea importantes preguntas sobre la lealtad, el deber y la traición. Los guardias que ejecutaron a la familia real, una vez miembros de confianza de la casa del zar, se volvieron contra ellos. ¿Qué los llevó a abandonar sus juramentos y traicionar a las mismas personas que habían jurado proteger? ¿Fue el celo ideológico, el miedo o una vendetta personal? Estas preguntas siguen siendo difíciles de responder, pero lo que está claro es que sus acciones reflejan los peligros del extremismo ideológico y la voluntad de traicionar los propios principios en nombre de una causa mayor. Los bolcheviques también tuvieron su propia historia de traición, ya que se habían vuelto contra antiguos aliados en su ascenso al poder. La revolución, si bien prometía un futuro mejor, se convirtió en un campo de batalla de traiciones y alianzas cambiantes. La historia de los Románov es un poderoso recordatorio de cómo el poder, una vez obtenido, puede corromper y llevar incluso a los individuos más leales a cometer los actos más atroces. El legado de los Románov sirve como un sombrío recordatorio de la naturaleza cíclica de la historia. Los Románov fueron los últimos monarcas de Rusia, pero sus muertes no marcaron el fin de la revolución. En cambio, marcaron el comienzo de un nuevo capítulo,
uno que sería moldeado por las mismas fuerzas que una vez habían luchado por suprimir. La revolución bolchevique no cumplió sus promesas de paz y justicia. Reemplazó una forma de opresión con otra, y, sin embargo, a raíz de sus muertes, los Romanov fueron inmortalizados, su historia sirviendo como un símbolo tanto de la fragilidad del poder como de las brutales realidades de la revolución. Gracias por mirar. Si encontró este video fascinante, aquí tiene otro, y no olvide expresar sus pensamientos en la sección de comentarios.